Desde que se independiza de España, la vida política de Cuba había estado condicionada por la relación que mantenía con Estados Unidos. Hasta 1933, en la Constitución cubana existía una cláusula conocida como la Enmienda Platt, que permitía la intervención norteamericana en la isla para proteger la vida, la libertad y los bienes de los ciudadanos de ese país residentes en Cuba. Nació en Camagüey el 10 de julio de 1902 y murió en La Habana el 6 de julio del año 1989. Fue poeta, periodista y activista político cubano y también quien reivindicó la cultura negra dentro de los procesos de mestizaje y transculturización en lo que denominó el color cubano ni negro ni blanco, mestizo. Se le conoce como el poeta del son, ritmo y baile típico de Cuba. Su padre, Nicolás Guillén Urra, muere en 1917 en manos de los soldados que reprimían una revuelta política, lo que significó la ruina económica de su familia. Argelia Batista Arrieta, su madre, fue la encargada de la formación de sus hijos y del hogar. En 1919 terminará sus estudios de bachillerato y comenzaría a publicar sus versos un año más tarde. En 1922 conformaría un volumen de poesías marcado por la estética del modernismo, el cual aparecía medio siglo después. También comenzó a estudiar en la Universidad de La Habana, pero abandonó a la brevedad decepcionado por el estado de ese centro de estudios, impresión que dejó reflejada en uno de sus poemas, al margen de mis libros de estudios. De regreso a Camagüey, se desempeñó en distintos oficios. Organizó y dirigió la revista Lis, que tendría muy poca duración. Fue corrector de pruebas en el periódico El Camagüeyano y luego el redactor de mesa en ese mismo diario. Allí estuvo a cargo de la sección Pisto Manchego, en la que mezclaba con suma gracia temas de actualidad nacional o mundial. También fue empleado del Ayuntamiento de Camagüey. En 1926 regresa a La Habana y obtiene un trabajo en la Secretaría de Gobernación. Decide en esa época instalarse en la capital cubana. Allí se intensificaron sus intereses literarios e intelectuales y en abril de 1930 escribe sus Motivos de Son, que al publicarse en el Diario de la Marina lanzan al poeta a una especie de celebridad polémica. En 1931 publica Songo Cosongo, poema mulato, un libro de mayor estatura artística y de vocación reflexiva sobre la cultura cubana. En 1932 se confirma su vocación poética. Guillén va madurando gradualmente su modo de ver y analizar la realidad cubana e incluso caribeña. En 1934 se produce en Cuba el golpe militar del jefe del ejército, coronel Fulgencio Batista Saldívar. La situación política y económica del país es temblorosa, sujeta por la intervención de la política de los Estados Unidos. Guillén viaja a México el 19 de enero de 1937 para participar en el congreso organizado por la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios de México. Es en esta época que publica un poemario de fuerte entonación popular, cantos para soldados y sones para turistas. Viaja a España en 1937 para participar en el segundo Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura. En ese país, en plena guerra civil, se vincula con lo más destacado de la intelectualidad española y allí Manuel Altolaguirre edita su libro, España, poema en 4 angustias y una esperanza. Conmovido por cuanto ve y experimenta en España de la guerra civil, Guillén ingresa en el Partido Comunista en el cual militará hasta su muerte. De vuelta a su patria, su situación no era fácil. Entre otras razones porque el Partido Comunista se hallaba en plena ilegalidad y por la inestabilidad económica y política del país. En 1940, Guillén se presenta sin éxito como candidato a las elecciones para alcalde de la ciudad de Camagüey por el partido Unión Revolucionaria Comunista. Entre los años 1939 y 1941, el poeta tuvo que consagrar buena parte de su tiempo a una intensa labor política y cultural en el equipamiento del periódico Hoy, así como en tareas del Frente Nacional Antifascista del cual era dirigente. En 1942 recibe una invitación como invitado cultural del gobierno cubano del poeta Jacques Rouman, director del Instituto de Etnología de Haití,
como delegado del Frente Nacional Antifascista y como redactor del periódico Hoy. El 19 de noviembre de 1945, Guillén inicia una gira por América del Sur, fundamental para su proyección continental. Visita Venezuela, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil. En todos estos países sostiene intercambios con lo más destacado de los artistas e intelectuales. En 1947 publica en Buenos Aires El Son Entero. En 1951 publica Elegía a Jesús Menéndez, en homenaje al líder obrero cubano con quien había mantenido amistad. Ese año participa en el Consejo Mundial por la Paz, en Praga y en Viena. Al año siguiente viaja a la Unión Soviética, a la República Popular China y a Mongolia. Escribe en Cuba sus coplas de Juan Descalzo y publica su Elegía cubana. La situación política cubana, cada vez más difícil después del golpe de Estado del Fulgencio Batista, se ha hecho insostenible para él. En 1954 está en Estocolmo para el Congreso de la Paz y recibe el Premio Lenin de la Paz. En 1956 viaja a París, Bucarest, Varsovia, Budapest, Praga, Bruselas, por la situación política de la isla, porque estaría condenado a prisión por la dictadura. En 1958 está en París. En 1959 él estaría en Buenos Aires, mientras triunfaba la Revolución Cubana publicada La Paloma del Vuelo Popular. De inmediato regresa a Cuba. En el año 1961, Guillén resulta electo presidente en el Congreso en el que se funda la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en La Habana. Ocuparía ese cargo y el de la militancia en el Partido Comunista de Cuba hasta su muerte. Como presidente de la UNIAC, tiene una participación directa en toda la vida artística y cultural de Cuba. En 1962 publica Prosa de Prisa, recopilación de sus textos periodísticos, crónicas y comentarios. En 1967 publica El Gran Zoo y en 1969 4 canciones para el Che. Si el poeta eres tú, como dijo el poeta, y el que ha tumbado estrellas en 1000 noches de lluvias coloridas eres tú, que tengo yo que hablarte, comandante. Si el que asomó al futuro su perfil y lo estrenó con voces de fusil, fuiste tú. En 1972 aparecen La Rueda Dentada y Diario que a Diario. Ese mismo año se le concede en Roma el premio Viareggio. Sabes que hace tiempo que me he dado cuenta que tu calor como
Tal vez el tiempo tuvo algo que ver. Sabes que al mirarte no sientes lo mismo que siento yo cuando te beso. Cuba con Argentina y México son indudablemente uno de los pocos países en América Latina cuyo pasado filosófico no solo atestigua una tradición filosófica meramente antigua, sino también viva y vigorosa. El concepto de filosofía en Cuba puede verse como legítimo, aunque también puede ser entendido en un sentido más preciso. El cine de Cuba fue introducido en la isla a principios del siglo XX con el inicio de la producción cinematográfica que produjo alrededor de 80 películas completas antes de la Revolución Cubana en 1959. En su mayoría, estas películas trataban sobre melodramas. Después de la Revolución, Cuba entró al periodo conocido como la época de oro del cine cubano. A veces no te dan ganas de irte remando a Miami. Yo soy un sobreviviente. Sobreviví a Mariel, sobreviví al periodo especial y a la cosa esta que vino después. Este es el paraíso y nada lo va a cambiar. La arquitectura cubana se basa en centrar la dimensión cultural y se destaca por sus valores funcionales. En la actualidad, las ciudades de Cuba muestran influencias de las mayores y más importantes corrientes arquitectónicas del mundo. Entre el siglo XIX y el siglo XX, la presencia de ingenieros militares y maestros de obra en las construcciones en general asimilaron los estilos barroco y neoclásico y penetraron en los cimientos del eclecticismo y los estilos modernos del siglo XX. Las primeras manifestaciones de las artes plásticas cubanas se caracterizaron fundamentalmente por el dominio del naturalismo, la reproducción mimética de la realidad tanto en color, producciones, texturas, luces y sombras.